Pablo Oliver está con nosotros, Fabián Pablo Oliver, diputado provincial. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Rodrigo. Muy bien. Feliz muy bien. 2020, ¿eh? Igualmente, igualmente. En ese contexto, ¿cómo se cambia todo? Bueno, primero con vocación, ¿no? Si no hay vocación de diálogo y de escucha sobre todas las cosas, va a ser muy difícil tomar el camino de la construcción de esos consensos que decía vos, por lo menos una hoja de ruta que nos permita cumplir algunos objetivos. Yo vengo diciendo hace un par de semanas que la responsabilidad de lo que fue el fracaso de la transición no se la podemos cargar a una sola de las partes. Evidentemente que hubo responsabilidades compartidas, tanto Omar Perotti como los miembros que fueron parte de la transición y parte del gobierno provincial hemos cometido errores. Es decir, es muy simplista decir que la responsabilidad es de uno solamente o de las otras partes. Lamentablemente la transición no fue buena y parece que todavía no nos dimos cuenta de que ya pasaron prácticamente un mes desde que asumió Omar Perotti y lamentablemente la calidad del diálogo en términos institucionales no es buena. Tampoco digo que haya estado todo mal, me parece que sí hay por parte de Omar Perotti una decisión política de querer instalar de que la provincia está en un estado calamitoso y eso me parece que no es honesto en términos intelectuales. No es casualidad, a mí me parece que es lógico que tenga algún temor en cuanto a medidas que tiene que tomar de ajuste, porque de hecho hasta el propio presidente ya está demostrando de que si bien hay algunas medidas que están relacionadas con inyectar nuevamente posibilidades de consumo, desde el listado de precios cuidados hasta algunas herramientas como los bonos, para que la gente tenga un poco más de dinero en el bolsillo y se mejore el consumo y a partir de ahí comenzar con la rueda de la economía a funcionar. Me parece que Perotti no asume de que si tiene que tomar algunas medidas de ajuste, la tiene que asumir él. Él es el gobernador electo, él sabe cuando fue candidato en qué contexto de país se presentaba, pero está muy lejos la provincia de Santa Fe de estar en una situación de emergencia en términos económicos y financieros. Si nos ponemos de acuerdo en esto, y nosotros también reconocemos que de hecho lo reconocemos, hay dificultades, me parece que el diálogo se va a poder mejorar y vamos a poder ayudarlo mucho más, porque decir que desde la oposición no se lo ayudó también es faltar a la verdad. Nosotros, el gobernador Omar Perotti envió 3 leyes que son fundamentales para él, decía. Envió una emergencia, que es una ley ómnibus, porque había como 8 emergencias en una sola ley, la ley tributaria impositiva y la adhesión al pacto fiscal. Como el Frente Progresista tiene mayoría en la Cámara de Diputados, si nosotros no acompañábamos esos pedidos, Omar Perotti no tenía las herramientas que por lo menos él estaba pidiendo. Y no es común que la oposición vote incrementos de impuestos. Nosotros votamos incrementos de impuestos, le pudimos poner un techo de hasta 65% de incremento, por ejemplo, en los impuestos inmobiliarios. La proyección nos daba que algunos sectores y en algunas categorías se podría llegar a tener hasta 110% de incremento. Y sin embargo lo hicimos porque entendíamos que la provincia debe actualizar sus ingresos en un país con tanta inflación, donde aumentan los insumos, obviamente que tiene que tener mayor participación en el presupuesto los ingresos. Que aparte es parte del sinceramiento que debemos tener todos, es decir, ¿por qué el Frente Progresista termina con un déficit importante, pero tampoco para preocupar?
Básicamente por dos cuestiones. Primero, por la caída de la actividad económica y lo que significa la coparticipación por ingresos brutos tuvo una disminución importante. Todos sabemos que ingreso bruto está justamente ligado a la actividad económica, por un lado, y por el otro lado porque la provincia va a terminar en un 34-35% de ingresos más que en el 2018, en el 2019 con relación al 2018, pero la inflación fue del 55%. O sea, estamos perdiendo más o menos 20 puntos. ¿Esto qué significa? Que los insumos para poder funcionar en salud, en educación, para poder funcionar la maquinaria pesada, que significa que funcione el Estado, en la mayoría de los rubros estuvo con incremento del 55%. Sumale también la cláusula de gatillo, que tiene un componente muy importante en los gastos corrientes, los gastos fijos que tiene la administración provincial. Entonces, ahí está el secreto del déficit. Es más, desde julio a noviembre, la provincia tuvo superávit, pudo reducir y tuvo un superávit de 2.300 millones de pesos. Y sin embargo en la provincia se tomaron decisiones que hoy se pueden discutir, pero que también justifican parte del déficit. Por ejemplo, que la provincia de Santa Fe se hizo cargo, pedido inclusive por muchos diputados que en su momento eran de la oposición y hoy son oficialismo, de la bancada del Partido Justicialista y de otros sectores. La provincia se hizo cargo de cuando se perdió los subsidios al transporte y cuando se perdió el subsidio a la tarifa social, por ejemplo, del servicio de energía eléctrica, la provincia se hizo cargo para no trasladárselo a los usuarios. Eso estamos hablando entre 3.000 y 4.000 millones en el tiempo que se tuvo que aplicar ese subsidio ya provincial y no nacional. La provincia no recibió un solo peso en materia de compensación por la caja de jubilaciones de la provincia. Estamos hablando entre 4.800 y 5.000 millones de pesos. Es decir, que nosotros tenemos cómo demostrar que el déficit que se tiene no fue por mala administración, no fue por imprudencia, no fue con un ánimo de dejarle una bomba de tiempo, como dijo alguien a la administración de Perotti, sino porque se decidió que la provincia trate de tener actividad económica. De hecho, el sostenimiento de la obra pública tuvo que ver con eso. Por algo, la provincia de Santa Fe logró tener en materia de empleo de la construcción, fue la provincia que más movilidad tuvo y que mayor cantidad de empleados registrados por obras públicas, sobre todas las cosas, tuvo en el contexto nacional. Bueno, esas decisiones... Bueno, pero lo puso en duda por la cantidad de certificados que quedaban pendientes de pago, ¿no? Los certificados hasta... Silvina Frana, que es la ministra de Infraestructura. Hasta septiembre los certificados se pagaron. Estábamos hablando de certificados que se pagaban con vencimiento de 60 días. Pero no es... a ver, en primer lugar que no nos ponemos de acuerdo cuál es la deuda flotante. ¿Por qué? Porque es como que han hecho un cálculo de cuáles son las deudas, pero no calculan los ingresos que todavía tienen que entrar a la provincia. Por ejemplo, incorporaron dentro del déficit que calcularon aguinaldo y sueldo, después se rectificaron y incorporaron únicamente sueldo, porque la provincia dejó en caja, el Lice Anterice dejó en caja 4.200 millones de pesos. Entonces parte de ese cálculo lo rectificaron después, pero incorporaron, por ejemplo, el sueldo de diciembre. Que el sueldo de diciembre, primero que se cubre con los ingresos de diciembre. Entonces la verdad que si no nos ponemos de acuerdo en lo mínimo es muy difícil. Yo creo que, yo lo vengo también diciendo hace mucho tiempo, nosotros vamos a defender la gestión del Frente Progresista porque nos parece justo, nos parece un despropósito y deshonesto plantear de que la provincia de Santa Fe es una provincia que está en caos. De hecho, la Nación ya asiste a 5 provincias y Santo Tomé no está en Santa Fe no está en ese listado de 5 provincias asistidas por el Estado Nacional. Entonces digo, retomo a la pregunta que dijiste vos. Ojalá encontremos el camino. Nosotros tenemos la mejor predisposición, ya le hicimos saber
a los interlocutores en la Cámara de Diputados, a Kiko Busato, bueno, al ministro de Gobierno, que nosotros inclusive estamos dispuestos a discutir la emergencia, pero no en el carácter que lo planteó el gobernador. Nosotros estamos dispuestos a agilizar algunos mecanismos de compra y suministro, hacer mecanismos de compra que sean mucho más ágiles. Bueno, pero hay un caso ya que se ha puesto, digamos, en funcionamiento en los últimos años en el Frente Progresista, que son las unidades ejecutorias. Por ejemplo, mira, herramientas. Lo que Perotti no puede decir es que no tiene herramientas. Tiene, hoy en día tiene autorización para endeudarse hasta 12.000 millones de pesos. Tiene la posibilidad de emitir letra. Tiene la posibilidad de utilizar partidas específicas para gastos corrientes, puede hacer modificaciones presupuestarias. A eso sumale que tiene una emisión de impuestos ya con incremento. O sea, nosotros aprobamos el 30 de septiembre, Perotti tuvo la ley tributaria nueva. Estamos hablando 20 días, apenas 20 días después de haber asumido. Entonces, seguir planteando que desde la oposición, que bueno, por estas cosas de electorales somos la oposición, pero somos la primera fuerza en la Cámara de Diputados, no colaboramos, también es faltar a la verdad. Se podrá decir de que se esperaba más, se podrá decir con respecto a la emergencia de que esperaban otra cosa, pero también es cierto que nosotros planteamos que la emergencia, lo que no estábamos dispuestos, y no estamos tampoco dispuestos, es a otorgarle superpoderes a los ministros o al propio gobernador. No estamos en condiciones de avalar la posibilidad de, por ejemplo, que por medio de un decreto se modifiquen las estructuras del Estado. No estamos, tampoco en nuestra voluntad no está la vocación de decir, bueno, te firmamos un cheque en blanco y en nombre de la emergencia vos podés hacer cualquier cosa, porque la verdad que la situación económica y financiera de la provincia no muestra eso, por un lado, y por el otro lado, porque no estamos dispuestos a renunciar a facultades que son propias de la legislatura. Mira. Ahora, en materia de seguridad, ¿pensás que el contradestinatario de los mensajes del ministro Saín y por lo tanto, digamos, del gobierno provincial están destinados exclusivamente a la política y no se están fijando en estos interlocutores del inframundo, digamos, que digo yo, corporativos de la policía, que están haciendo una paritaria de hecho por debajo? A ver, en todos los procesos de cambio de gobierno sucedió lo mismo. Cuando asumió Miguel Lichi Puyaro, asumió el ministerio, también hubo pase a retiro, decisiones que se toman, importante, y eso generó, digamos, anticuerpos y reacciones en sectores de la policía, lo que se llama comúnmente la corporación, digamos, dentro de la policía. Siempre hay resistencia a los cambios y siempre hay resistencia y mucha incertidumbre cuando asume una nueva gestión. Nosotros estamos para colaborar, honestamente. Nosotros somos conscientes de que se hizo un esfuerzo muy grande. De hecho, la policía está muchísimo mejor equipada que hace algunos años atrás. Es una policía que está mejor preparada porque tienen otro circuito de formación, ya no se forman en 3 meses y se le da un arma, sino que ahora tienen que estudiar 2 años. Pero lamentablemente sigue habiendo nichos de corrupción y eso es lo que hay que trabajar fuertemente para que la policía deje de ser un problema más dentro de la inseguridad que hay y que realmente sea parte de la solución. Entonces hay resistencia. Saín es un ministro que se lo ve decidido y comparto con vos que es una persona preparada, pero nosotros no estamos dispuestos a darle superpoderes, por ejemplo, para que cambie la ley orgánica de la policía por decreto. Si Saín o Perotti entienden que tiene que haber un nuevo régimen, que envíen el proyecto de ley y lo vamos a discutir. De hecho,
en la gestión de Puyaro se intentó, mandamos una iniciativa y lamentablemente no se lograron los consensos para poder aprobarlo. Tanto el servicio penitenciario, que a mi modo de ver está en crisis, tanto como la policía, con la diferencia que los problemas que hay pasan intermuro, adentro, digamos, de los penales, pero realmente ahí también hay nichos de corrupción importantes. Si no, no se escaparían los presos como se escapan, si no, no habría celulares adentro de los penales, si no, no habría droga dentro de los penales, si hay un circuito de corrupción importante. Entonces nosotros estamos para colaborar. Ahora, también Perotti se deberá hacer cargo en función de que Perotti hizo la campaña con ese eslogan de orden y paz. Yo me acuerdo que apenas asumió Perotti, apenas ganó, puse un tuit que puse: espero que el orden y paz no sea para Perotti la pobreza cero de Mauricio Macri. Y recibí muchas críticas, confieso también que no gustó ese tuit. O sea, trazaste una analogía entre el sumum de lo que quería, digamos, lograr Macri, que era la pobreza cero, y el sumum de lo que pretende Perotti, digamos, de claro, paz. ¿por qué? Porque en realidad los procesos son muy complejos, y entonces la verdad que decir que en 4 años va a lograr una provincia ordenada y en paz es faltar a la verdad. Son eslogan de campaña y después esas cosas la comunidad te las cobra. Porque los vecinos quieren vivir tranquilos, porque los vecinos en poco tiempo van a empezar a exigirle respuesta. El día de la asunción de Perotti, esa famosa frase de hubo convivencia entre el Estado y el delito, quedó en la nada. Sí, es grave en el momento en el lugar que lo dice, grave no señalar. A ver, nosotros dimos muestra, el ex ministro Puyaro tiene una carpeta para mostrar la cantidad de policía exonerado, la cantidad de denuncia que él hizo. Por ejemplo, los 2 jefes de la policía que están en proceso de juicio, donde los fiscales pidieron 9 años, es una denuncia hecha por el propio Puyaro, a partir de una denuncia anónima que le llega a su despacho, y él lo que hace se presenta a la justicia. A partir de ahí se empieza a investigar y se descubre lo que supuestamente es una asociación ilícita y donde había un sistema de recaudación con lo que era la reparación mecánica de distintos vehículos de la fuerza. La verdad que después obviamente somos conscientes de que la seguridad fue el talón de Aquiles de toda la etapa del Frente Progresista. Pero no va a ser fácil disminuir la violencia que hay en nuestro país y en la provincia, mucho menos no va a ser fácil atacar la corrupción en 4 años. Es decir, son procesos que son largos, en esto hay que ser muy responsable, hay que ser serio, hay que tener decisión política, pero a veces con la decisión política únicamente no alcanza. Entonces digo, si a mí me preguntás, yo espero que la respuesta sea lo más rápido posible, que le vaya bien, mejor de lo que nos fue a nosotros sin ningún tipo de duda, digo nosotros al Frente Progresista, pero estamos para colaborar. Si Saín cree que con declaraciones como hizo después de la marcha de Rafaela suma algo, me parece que está equivocado y tiene que tratar de buscar que tengamos la mejor predisposición para colaborar, porque esas cosas en realidad yo no quiero guardarme nada, siempre está el interés general sobre las cuestiones chiquitas, ¿no? Pero fui responsable de decir que había asociar, digamos, a Lichi, que Lichi no es Palo Oliver. A ver, Lichi viene de ser gobernador de la provincia, es el presidente de la Cámara de Diputados, él puede tener desencuentro con otros diputados, con otros dirigentes políticos, lo puede tener con Lichi mismo, pero no en esa dimensión, ¿no? Haber dicho tan livianamente que van a tener que dar respuesta, creo que ahí se equivocó y se equivocó feo. Entonces, espero que tenga también la templanza, como bien dijo Galassi, para que digamos que exige el momento. Yo espero que no se frustre,
esto lo digo con absoluta sinceridad. Espero que Saín no se frustre en su gran desafío que tiene. ¿Qué significa eso? En que me da la sensación a veces cuando habla que si no se pudo desde el Frente Progresista es porque no se quiso terminar con los nichos de corrupción y demás. Me parece que hay demostraciones concretas que siempre existió la voluntad. O sea, vos lo que me querés decir es que llegue un momento de que Saín se dé cuenta de que no es tan fácil terminar con los nichos. No, que no es tan fácil terminar con los nichos de corrupción. Y que no es tan fácil cuando, por ejemplo, vos tenés jueces, que si bien los jueces hablan por su fallo, que terminan dándole la libertad condicional después del impacto que significó lo de Rafaela. Entonces va a tener, no depende únicamente de la voluntad de Saín para terminar, o del propio gobernador Perotti para terminar con la inseguridad, con los nichos de corrupción. Depende de muchos otros factores y demás. Entonces cuando digo espero que no se frustre, lo digo porque entiendo que es una persona que sabe de seguridad, que está muy preparado, entiendo que es una persona que tiene vocación para cambiar las cosas, pero lo escucho a veces hacer declaraciones y me parece que muchas de las declaraciones que hace está generando mayor expectativa de lo que la realidad después te va a demostrar en los hechos. ¿Por qué lo digo esto? Porque nos pasó a nosotros también. Nosotros entendíamos que con la voluntad de cambiar las cosas, de asumir, nosotros también tuvimos otro problema. Nos costó mucho tiempo como Frente Progresista asumir que Santa Fe tenía un grave problema con la narcocriminalidad. Porque en eso nos costó tiempo asumir. Yo era intendente, me acuerdo, y planteábamos la situación, y muchos creían que todavía Santa Fe era un lugar de paso y de consumo. No solamente que crecía el consumo, sino que crecían los delitos vinculados con la narcocriminalidad. Y a eso sumale, no solamente, a ver, en el problema de la narcocriminalidad no es únicamente las bandas que introducen la droga en Santa Fe, no es únicamente el problema de los kioscos y el narcomenudeo. Estamos hablando de la red, que significa lavar el dinero que después te produce eso. Estamos hablando de profesionales, contadores, abogados, jueces cuando fallan equivocadamente, jueces o sectores de la política que pueden estar involucrados con esas bandas. Entonces es mucho más complejo que manifestar la voluntad. Yo sé, cuando digo esto parece que uno está apostando a que no le vaya bien, y en realidad no es eso. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero hay que tener cuidado con las expectativas que se generan, con las declaraciones que se hacen. Entonces, vuelvo al principio. Cuando vos haces una campaña diciendo yo te prometo una provincia en paz y en orden, está faltando la verdad. ¿Por qué? Porque si bien ese es un objetivo que todos los sectores políticos y la sociedad tiene que tratar de encontrar ese camino, tampoco depende exclusivamente de la política provincial, depende de la política nacional. Depende si las fronteras son un colador o no. Es decir, hay mucha tela y mucho camino por recorrer antes de hacer una frase de esa. Entonces, yo digo, él generó una expectativa con eso. Bueno, de a poco la sociedad le va a ir pidiendo respuestas. Entonces, ojalá que esas respuestas de a poco vayan apareciendo. Nosotros, desde la Cámara de Diputados, estamos a disposición, queremos ayudar. Entonces, en materia de emergencia policial, Santa Fe está en emergencia, por supuesto que está en emergencia, nadie dice que no, lo reconocemos. Lo que no estamos dispuestos es a darte una facultad donde podás hacer lo que quieras. Sí, la posibilidad, si vos querés una ley que te permita que necesitas 3.000 policías nuevos, 4.000 policías nuevos, y en vez de tener un curso de 2 años, van a tener un curso de 6 meses porque vamos a cambiar el programa, tenemos un programa especial y demás. ¿Lo querés hacer? Te lo autorizamos, hacelo. Necesitamos comprar 3.000 vehículos nuevos más y no podemos hacer el proceso de
180 días, a veces 120 días para comprar los patrulleros, queremos hacer un proceso de 30 días, te acompañamos, hacelo y haremos alguna comisión y demás para controlar esas compras. Pero no a decir que el Tribunal de Cuentas tiene hoy 30 días para opinar sobre la legalidad, dictaminar. No puede reducirlo a 5 días, porque eso es directamente... Me decía Busato en otro programa, ahora la última fue una modificación a 15 días, pero van a tener que reanudar el diálogo sobre ese tema. Sí, nosotros ahí estamos, reducirlo a la mitad está bien. Yo en términos personales digo, no es lo mismo que 5, hay que darle 15, y no es darle un poquito más, un poquito menos, no es un tironeo por eso. Es escuchar también a los miembros del Tribunal de Cuentas que te digan, mirá, 15 días podemos tomar los expedientes y podemos expedirnos. No es un hecho menor, porque si el Tribunal de Cuentas no se expide en ese plazo, ya ese acto administrativo no se discute más. Tal cual. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos.